¿Por qué contamos? ¿Por qué escribimos? Esa es la pregunta que hoy hemos puesto arriba de la mesa a raíz de nuestros concursos de cuentos, estos que este año han avanzado más, estos que hoy, dentro de un rato, llevan a que entreguemos los últimos premios de este año 2017. Disparó Mauricio y después siguieron Ana, Gonzalo, Juan, Alcides. También los oyentes tienen lo suyo para decir en esta materia. Por ejemplo, Gustavo, que hace un rato ya había sido citado. Gustavo, el que preguntaba cuándo viene el próximo libro, etcétera, hace esta enumeración. ¿Por qué escribimos? Y cita algunos autores. Eduardo Mendoza dice: sinceramente no lo sé. No es una respuesta bonita, pero es la que más se aproxima a la verdad. Juan José Millás: escribo por las mismas razones por las que leo, porque no me encuentro bien. Carlos Fuentes: ¿por qué escribo? ¿Por qué respiro? Jorge Semprún: si lo supiera, tal vez no escribiría. Y termina agregando el oyente: yo, Gustavo, escribo para mí, pero en secreto sé que es la forma de perdurar, pues después de todo, no queda nada de nosotros salvo esas historias que ponemos en el recuerdo de los demás. Muy bien. Es el que Bueno, más se parece. yo voy a decir porque Mirá que trabajó, ¿eh? Muy bien. Gustavo se tomó su tiempo. ¿Por qué escribo yo? ¿Eh? Yo voy a decir por qué escribo yo. Dale. Yo escribo los libros que quisiera leer. Es decir, y que otros perezosamente no escriben. Muy bien. No, pero este correo electrónico de Gustavo que acabo de citar es una muestra más de lo que debería hacernos sentir orgullosos. Fíjense, el tema lo largamos hace un rato nada más, ¿no? ¿Cuánto hace que lo tiramos? ¿20 minutos, 25 minutos? En ese rato Gustavo se tomó el trabajo de armar esta recopilación de respuestas de escritores y después agregar la suya. Yo agregaría el concepto de Alfredo Lepera, que fue el mejor letrista que tuvo Gardel. Yo escribo porque se me canta. Bueno, sigo con otros oyentes. ¿O vas a hablar de Gustavo? No, yo quería hacerle por una cosa que acabo de decir en broma, pero que la quiero corregir, de que no entiendo los libros del ruso. Yo sí los entiendo y quiero decir una cosa como acto de desagravio. Leyendo los libros del ruso, uno se da cuenta de que es una persona con una sensibilidad que de escucharlo en las tertulias jamás dirías. Jamás lo pensarías, que es un hombre que puede tener esa sensibilidad como la que sale a flote en sus libros, que son verdaderamente... Son dos personalidades, entonces. Sí, absolutamente. O sea, yo no reconozco a la persona que tengo a mi derecha cuando leo sus libros. O sea que el señor que llevas en el auto es como la copia mala de lo mejor que es el señor del libro. Hay que ver los chistes. Mirá que lo me que haces. te está diciendo Mauricio. No, pero es verdad, los libros del ruso son realmente de una sensibilidad muy... Ahora, a voy mí a me otro gustaría, oyente. sí, Alejandro. después me gustaría decir algo. Alejandro dice: la escritura siempre estuvo más cerca del pensamiento. Siempre estuvo más cerca del pensamiento la escritura que el discurso, dice. Ahora sí, siempre estuvo más cerca del pensamiento la escritura que el discurso. Después, Martín. A diferencia del lenguaje, la escritura es patrimonio exclusivo del Homo sapiens. Es la única manera posible de transmitir información a través del tiempo, exceptuando el código genético. No. Vayan llevando. Sí. Dale, Ana, y después sigo con los oyentes. Lo que yo quería decir es que cualquiera puede suscribir esto fácilmente porque creo que ha sido muy ampliamente estudiado. La literatura, las formas de narrar lo que ha sucedido o lo que se quiere que suceda o lo que no sucederá jamás, crea a su vez mundos que terminan teniendo, aún siendo ficcionales, terminan teniendo vigencia y casi diría contundencia. O sea que la literatura crea múltiples
personajes que adquieren vida propia. Claro. Y incluso ciudades, o sea, desde el balcón que hay para ver la supuesta casa de Romeo y Julieta, que son personajes de ficción y la gente va a visitar, a las Santa Martas y las Santa Marías que andan por la cabeza de todo el mundo, ¿no? Y a propósito de eso, me gustaría que no dejáramos pasar lo que pasó con el Limonero y Chaplin en el programa pasado, porque como Mauricio crea fácilmente situaciones, mundos, en medio de una situación real, crea con absoluta seriedad una situación ficcional y todos caemos y nos damos cuenta 15, 20 minutos después, y hubo mucha gente que se creyó lo de Gardel y Frank Sinatra y demás. Llegó el ADN y está confirmado ahí, eso. Ahí lo tienen, ¿ves? Bueno, el cuerpo entero, no sé, ¿viste? Ahí está. Entonces, él se mandó aquella de Chaplin y el Limonero, y luego en la semana, ahora sí, contalo vos, Gonzalo, nos avergonzó mucho porque nos mandó ahí un corte de diario. Se puso en contacto conmigo una descendiente del doctor que operó a Charles Chaplin. Y es verdad. Y que fue operado de apendicitis. Fue operado de apendicitis, peritonitis tenía ya cuando lo agarraron. Y años más tarde, cuando un reportero fue a hacerle un informe, una entrevista a Charles Chaplin contó episodio en Montevideo, y que había sido operado de apuro y que le habían salvado la vida. Y es verdad, y lo que decía el ruso es verdad. Yo dudo de la existencia del Limonero, pero tendré que ir hasta... El Limonero es parte de la fantasía. Pero pasa la fantasía. Vos al pescado no le ponés limones, que es una fantasía eso. Sí. Es el síndrome, lo que pasa que es el síndrome del pastor mentiroso. Ahí va. El ruso carga. Pero la verdad es que me llamó la atención. Con esa piedra. No me quedó muy claro si el doctor que lo operó era García Lagos. De todos modos, creo que por esa razón y otras tenemos que hacer el programa desde el Hospital Maciel. Pero es un homenaje. Hay que ir al Hospital Maciel con pero la además mesa. Incluso hay, te dije, porque él tuvo una historia y tuvo un romance y tuvo una descendencia, bueno, y está acá y es una de las actrices más deslumbrantes, y le invitamos, y no quiero decir dónde está o dónde estaría, se supone, porque tiene su derecho de decirlo en el momento que corresponde. Cuando llevemos la mesa ahí, pero tú la gestionás. Todos los años en determinada fecha hay ahí un recuerdo que le dejan. Y mirá, traje el limón. ¿Querés una cosa más tangible que un limón? Claro. Era Greta Garbo, ¿no? Los oyentes que no están siguiendo la emisión en video, entonces no se dan cuenta de que Mauricio dijo lo que dijo, se dio vuelta y largó una carga. Se tentó él mismo. Bueno, veo más mensajes de oyentes. A ver. El de Osvaldo. ¿Dónde estaba? Acá, el de Osvaldo. Rescatar de las mejores costumbres desplazadas por las nuevas tecnologías la pasión por entretener con la palabra oral o escrita, compartiendo una historia real o ficticia, creo que ha sido uno de los mejores aportes en perspectiva a la cultura nuestra, esa de la cual hemos sabido enorgullecernos no hace tanto tiempo. Me dirán que solo es un granito de arena, pero ya lo dijo el turco Cafrune en una de sus memorables canciones. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Qué lindo. El turco Cafrune, yo no sabía que Cafrune. Jorge Cafrune. Yo no sabía que era turco. Pero no conozco esa canción. Le dicen el turco por Cafrune, ¿no ve que viene del Líbano? ¿Cafrune del Líbano viene? Elena, que es narradora oral, dice: escribir es un oficio solitario, contar un oficio solidario. Después aparece Débora, que señala: yo escribo para descansar mi vida. Y después está Diego, que pregunta, a boca de jarro, pregunta directa a Juan Grompone: ¿cuál es la razón concreta por la cual escribió Nirvana 2? Él tiene una hipótesis, a ver, ¿cuál es la respuesta? Es lo que ya dije, es un libro que nadie escribió y entonces no tuve más remedio que escribirlo yo. Era el libro que yo hubiera querido leer, que es precisamente la parte de la corrupción económica del proceso de la dictadura militar, que todo el mundo se ocupa de la parte de los derechos humanos, pero no de los delitos económicos. Entonces yo quise hacer
un alegato sobre los delitos económicos. Bueno, Diego tenía su impresión acertada. Iba bien rumbeado porque pone: ¿acaso era dejar en claro los delitos económicos de los militares? Sí, efectivamente, esa era la razón. ¿Mauricio? No, quería hacer un comentario. ¿Hay alguien? Gonzalo, no distraigas a los otros tertulianos. Y bueno, está con las murmuraciones. Estaba negociando con... Ahora sí. Hay un oyente que mandó un mensaje que es muy interesante. Yo escribo para descansar mi vida. Esa frase es fue decir, textual. está haciendo Escribo catarsis. para descansar mi vida. Catarsis. De alguna manera, todos los que escriben y escribimos, de alguna manera estamos depositando sobre el papel historias que están relacionadas con nosotros o están asociadas por algún sentimiento o algún incidente que hemos tenido. Sí. Por eso me parece que brillante esa observación, digamos. Una definición, pero además tan breve y tan contundente, ¿no? Y en vez de hacerlo en la terapia, lo hace en el papel, que rinde mucho más. Y es más barato. Rousseau, perdón, pero más allá incluso del descansar la vida en ese sentido, a mí lo que me admira, aparte, en los escritores en general, eso es una cosa que, reitero, son 50 años tratando con ellos, es como la pasión y la fuerza de muchos narradores parece ser una cuestión, algo torrencial, incontenible. He visto gente, y cito dos nombres, Tomás de Matos, sí, dos fallecidos, Tomás de Matos y José Pedro Barrán en otro terreno, que padecieron los más diversos problemas, algunos muy difíciles económicos, problemas familiares terribles también, de y de salud. salud ni que hablar, por supuesto, De el salud. cáncer, y sin embargo nunca dejaron de escribir, no podían dejar de escribir, y ese me admira como esa fuerza interior que hace, y ojalá hubiera muchos Barrán y hubiera muchos de Matos, porque tienen mucho para dejar. Maggi siempre contaba que la pregunta que Onetti le hacía a todos los que se encontraba, la primera pregunta era: ¿qué estás escribiendo? Cuando decían, bueno, no hay pretexto, decían, hay que escribir siempre, fatalmente. Está muy bien eso de la catarsis. En el fondo es un fondo lo que yo quise decir mejor expresado. O sea, que tú tenés que escribir para entender y para explicar. Pero esto es mejor. A veces es muy duro escribir, eso también hay que decirlo, ¿no? Claro. No solamente es solitario, como dijo un oyente, y es cierto, sino que es una instancia de buceo interior que, caramba, a veces se precisa mucho coraje para hacerlo, porque se bucea en la sociedad de su tiempo o se bucea en el pasado, pero por sobre todas las cosas en uno mismo. A veces el proceso de catarsis es un proceso... Y muchas veces muy ocurre, Ana, duro. que te entienden 30 años, 50 años después, además, cuando realmente, digo, el caso de Nemirovsky o Kafka, por ejemplo, Sí. digo, te entienden 50 años después. Sí, es la esperanza que nos queda. Pero no, quiero hacer un comentario. Nosotros estamos acá sentados alrededor de una mesa y pasan historias delante de nosotros, porque tenemos un ventanal a la izquierda, un ventanal enfrente, a espaldas de Ana y de Juan. Pero en algún momento nos levantamos porque divisamos algo que era insólito, un tremendo halcón parado en un árbol, que lo fotografiamos o logramos hacerlo eso. En determinado momento, porque aquí ves hacia afuera, pero de afuera no ven hacia adentro, una muchacha encantadora, lindísima, colgada de unas piolas, como si estuviera haciendo piruetas en un circo, limpiando los ladrillos exteriores. Sí, trabajando en la restauración de la fachada. Fue una escena maravillosa. Le hablamos, le dijimos cosas y ni nos miraba, claro, no nos oía. Y ahora quiero decirle, porque además hay también una presencia social desde donde yo estoy, y aprovecho para mandarle mis saludos, y creo que de toda la tertulia, estoy visualizando a los obreros del gas que están haciendo una huelga de hambre y están en la vereda y están sentados y se están bancando y están marcando presencia y están luchando por lo suyo que les corresponde, y los tenemos delante de la vista. Están ahí en una de las esquinas de la Plaza Independencia. Es decir, que uno es uno y su entorno y todo lo demás. Mira todas las cosas que tenemos estando acá sentadito. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos.
Cerramos con 3 mensajes más de oyentes. Andrés dice: yo no escribo, pero les recomiendo lean esta pequeña introducción al maravilloso libro El hombre ilustrado de Ray Bradbury, y manda el link correspondiente. Básicamente el mensaje es: escribo para no estar muerto. Juan dice: escribo para exorcizarme. La letra escrita combate la tenaz labor del olvido. Y por último, Eduardo, refiriéndose a Juan, a lo que decía hace un rato Juan, a propósito de por qué escribió Nirvana 2, dice: Juan parece ser platónico al final de todo. Dios me libre. Cuando habla de un libro que nadie escribió, como si el libro existiera antes de que el escritor lo preparara, lo armara. No, yo no dije eso. Yo dije, escribo el libro que quisiera leer. No, de modo que el libro que todavía no está escrito y precisamente hay que escribirlo. Y yo soy aristotélico materialista y no dialista platónico. ¿Saben que? Y es una tendencia, hay autores que salen a la librería y lo que van a comprar es sus libros. ¿Saben? ¿Saben que hemos sacudido a los oyentes, ¿no? Con el correr de los minutos han empezado a acumularse más y más mensajes contestando a la misma pregunta de hoy, ¿no? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué contamos? Vamos a recopilar todo esto y lo vamos a poner en el sitio enperspectiva.net, en La Audiencia Opina. Yo te iba a comentar eso. Nosotros cuando pusimos este tema decimos, ¿cómo saldrá esto, no? Y yo creo que el protagonista de esta tertulia fue la audiencia.